Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos desde el 30 hasta el 37. El camino a la verdadera grandeza. El camino a la verdadera grandeza. Marcos, capítulo 9, versos desde el 30 hasta el 37. Si estás en tu casa y tienes un dispositivo o tienes una Biblia, puedes acompañarnos también buscando este pasaje de Marcos, capítulo 9. Verso 30. ¿Quién es el mayor? Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Verso 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. He titulado este sermón: el camino a la verdadera grandeza. Y lo que me propongo a la luz de este pasaje es que veamos que la verdadera grandeza se encuentra en seguir a Jesús. El camino a la verdadera grandeza está en que nosotros seamos seguidores de Jesús. Acompáñame delante del Señor en oración. Eterno y buen Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por el privilegio de permitirnos adorarte por medio de los signos de las alabanzas entonadas a tu gloria. Te suplicamos en este momento que nos permita adorarte escuchando tu palabra. Danos, oh Señor, unos oídos para oír, unos oídos retenedores de tu palabra, y con la disposición de tu Espíritu Santo, de los medios de gracia que tú nos has dado, oh Señor, en este día, ayúdanos a ser hacedores de ella. Queremos elevar delante de tu trono una oración intercesora en favor de los pastores que están enfermos y de todos los hermanos enfermos por COVID. Mira, Señor, te presentamos al pastor Lenín y su familia, al pastor Enriquillo y su familia, al pastor Otto y su familia, así como los demás pastores de Santo Domingo que están enfermos, aún aquellos que quizás no sepamos que están enfermos. También te suplicamos, oh Señor, por donde quiera que se esté predicando tu palabra en este momento, que tú asistas a los predicadores. Ten misericordia de mí y ayúdame, Señor, en esta tarea. Pero también te suplico que tengas misericordia de aquellos, en especial de los que están en este lugar y no te conocen. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Cuenta la mitología griega de un hombre llamado Narciso. Narciso era un joven extremadamente hermoso. ¿Qué tan hermoso era Narciso? No había doncella a la cual Narciso mirara que no se enamorara de él. Todas las mujeres caían derretidas a los pies de Narciso, pero él, una tras otra, las rechazaba. Es por esto que Némesis, la diosa de la venganza, condenó a Narciso a quedar enamorado de sí mismo. Y Narciso un día vio su imagen en el río Estigia y dijo: wow, pero qué imagen más hermosa. Pero la imagen que él estaba viendo era de su propio rostro. Y él dijo: no, yo tengo que acercarme para contemplar mejor esta imagen. Se acercó tanto al río que se cayó y se ahogó en aquel río. Ahora, hermanos, si de alguna manera nosotros podemos describir la sociedad que nos ha tocado vivir, podemos decir que es una sociedad narcisista. Es una sociedad que está enamorada de sí misma. No tiene espacio para nada ni para nadie más. Constantemente vemos
al ser humano en sus propios proyectos, en sus propios planes, en su propia manera de vivir. Y si queda tiempo, primero yo, después yo, y si hay tiempo, seguiré siendo yo. Ahora, iniciar este año, que generalmente las personas hacemos planes para el año nuevo, ¿cuál puede ser la mejor manera de nosotros invertir nuestro tiempo en todo este año? Yo pienso, hermanos, que este pasaje que nosotros acabamos de leer nos trae respuesta a esta pregunta. Y si al final del 2022 tú puedes solamente cumplir esta meta que yo te voy a decir en un momento, habrá valido la pena vivir todo el 2022. Y es buscar la verdadera grandeza definida por Dios. ¿En qué consiste la verdadera grandeza? Personas se preocupan por dejar una huella, dejar una impronta. Y esto cobra relevancia, porque ¿sabes qué? Para el no creyente, conocer a Cristo es sinónimo de un retraso espiritual, de un retraso material o económico. Ser creyente para muchos es sinónimo de suicidio intelectual. Pero a la luz de ese pasaje, vamos a ver que Jesús nos muestra que la verdadera grandeza está en que nosotros podamos seguir sus caminos. Y lo primero que nosotros vemos en este texto que acabamos de leer es que el Evangelio nos lleva a poner nuestra vista en Cristo. Este texto nos muestra que lo más importante que nosotros podemos hacer es poner nuestra mirada en Cristo. Pero yo sé que hay algunas personas que nos acompañan por primera vez y me gustaría poner este pasaje en su contexto. Jesús está camino a Capernaum, está entrando a Capernaum. Él va a Jerusalén a ser crucificado, a entregar su vida por nuestros pecados. Su ministerio terrenal está ya llegando a su fin. Y la prioridad que tiene Jesús es instruir a los apóstoles, buscar espacios privados para poder seguir instruyendo a los apóstoles. En este pasaje es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte. Él les ha retado diciéndoles que el llamado que Él hace es un llamado radical. Si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo y estar aún dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. Pero también él ha mostrado evidencia del servicio a los demás. De hecho, el verso central de todo el Evangelio de Marcos está en el capítulo 10, verso 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo de Dios no ha buscado ser servido, sino que ha venido a servir a los demás. Y dice el texto, el verso 45, a tal punto el servicio del Hijo del Hombre que va a dar su vida por los demás, en rescate de muchos. Es decir, que con esto en mente, ellos van camino a Capernaum. Y en el versículo 30 nos dice que habiendo salido de Galilea, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora Jesús añade un segundo elemento al anuncio de su muerte, y es el hecho de que Él les dice, el Hijo del Hombre será traicionado. Alguien traicionará la confianza del Hijo del Hombre. Y es interesante que nosotros veamos esta alusión del Hijo del Hombre, porque este título era bien conocido por el pueblo de Israel. Si usted me acompaña al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, se nos habla de la profecía del Hijo de Dios que vendría encarnado. Y dice el versículo 13, Daniel hablando, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Ahora, hermanos, esto es interesante porque muchas personas quieren obedecer a Jesús. Pero si tú no entiendes, si tú no escuchas las enseñanzas de Jesús, tú no vas a poder obedecerle o no lo vas a hacer de una manera correcta. ¿Cuál era el problema con los discípulos? Jesús está diciendo: yo soy ese Hijo de Hombre que está relacionado con gloria, con poder, con reinado. Ok, Jesús, bienvenido eres. Hemos visto que tú tienes el poder, que tú eres el Mesías, como dijo Pedro. ¿Cuál es el problema? Que ese Hijo de Hombre está diciendo que va a morir y resucitar. Es decir, que Jesús le está diciendo que a él lo van a matar. Entonces ellos no relacionan cómo, si él es el Hijo del Hombre, el profeta, el Mesías que va a gobernar, que va a reinar, ¿cómo es que va a morir? El problema está, hermanos, que ellos no entendían que ese mismo Hijo del Hombre es el Cordero de Isaías 53. Que la manera de la gloria de Cristo, antes de Cristo ser glorificado, debía hacer una pasada por la cruz. Antes de la gloria está el sufrimiento. Y eso tiene repercusiones para nosotros, hermanos. Porque vemos con frecuencia que el mismo Jesús dijo que todo aquel que quiera vivir piadosamente, Pablo le dice, a su hijo en la fe Timoteo, padecerá persecución. Y Jesús le dijo a los apóstoles: en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y como hemos dicho en ocasiones anteriores, mientras más años vivamos en esta tierra, en este mundo caído, más sufriremos, más nos enfermaremos, más seres queridos veremos morir, más sufrimiento tendremos, fruto del pecado. Ahora, no solamente es interesante que Jesús nos mande a obedecerle, Él nos manda a escucharle. Él tenía algo que enseñarle. Por eso dice la palabra de Dios que a pesar de sus enseñanzas, versículo 32, ellos no entendieron lo que Él les decía. Pero hay algo peor que no entender. El mismo verso 32 dice: y ellos tenían miedo de preguntarle. En ocasiones anteriores ellos no habían entendido. ¿Y qué hacían? Le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa esta parábola? ¿Qué es lo que quieres decir? Pero en este momento ellos no entienden lo del Mesías moribundo, lo del Cristo crucificado, y no le preguntan a Jesús. Pero hay algo peor. Si Jesús le dice que Él va a ser traicionado, lo más lógico es preguntar: ¿quién te va a traicionar? Pero ellos no tienen esta prerrogativa. El Hijo del Hombre será enterrado, será muerto y resucitará. Ahora, hermanos, para ellos era difícil. Pero ¿sabes qué? Ellos se pusieron a discutir quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Imagínate que tu mejor amigo, su madre muere, y te toca ir a darle el pésame a la funeraria. Y cuando tú te acercas a dar el pésame, tú te acercas al amigo y tú le dices: óyeme, habla con los administradores de la funeraria, porque este café que está malo, este café está malísimo, y te vas. ¿Qué pensará tu amigo de ti? Eso no es como que el café esté malo y que antes que su madre ha muerto, como que no se justifican las palabras. Ellos no entienden nada acerca de lo que Jesús le está diciendo. Todo lo contrario, Jesús anuncia su muerte y ellos están discutiendo, repartiéndose los cargos del ministerio. No, mira, tú vas a ir al Ministerio de Salud Pública, tú a Agricultura, y quizás Pedro está diciendo: no, espérate, porque yo estaba en la transfiguración. Yo estaba ahí cuando Jesús se transfiguró. Yo por lo menos voy a tal ministerio. Esa discusión ellos estaban teniendo. Hermanos, si somos sinceros, nosotros nos parecemos mucho a los apóstoles. No estamos pendientes de las cosas del Señor. No estamos pendientes de las enseñanzas de Jesús, que Jesús tiene. De hecho, hay personas que viven como si Jesús no existiera. Ustedes ven, recientemente salió una película, se llama No mires hacia arriba, pero la trama es de un meteorito que va a caer y va a destruir la tierra. Entonces ellos le dicen, la película se llama así porque nadie les hace caso a los científicos que descubrieron el meteorito. Nadie quiere mirar para revivir la inminente destrucción. Así hay personas que ellos han resuelto, como yo hablaba con un joven en esta semana: ¿qué tú harías si tú mueres? No, yo no sé.
esa es la pregunta que hay que buscar la respuesta. Porque si a ti te botan de tu trabajo, tú buscas otro. Si te enfermas, vas al médico. Y si te mueres, ¿qué va a hacer de tu vida? La gente quiere vivir sin mirar hacia arriba, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, los evangelios nos enseñan que Jesús dio respuesta a esa pregunta. Lo principal es entender y escuchar que Jesús es el Cordero de Dios que ha venido para quitar los pecados del mundo. Jesús está ahí diciéndole: miren hacia el Evangelio. Yo soy esa respuesta. El hecho de que voy a morir y que me voy a levantar, lo voy a hacer para traer esperanza hacia los demás. Por eso, hermano, hemos dicho que si tú inicias este año poniendo tu mirada en Cristo, habrá valido la pena todo el año vivirlo mirando a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero vemos en el pasaje que el Evangelio nos motiva a servir a los demás. El Evangelio nos motiva a servir a los demás. Versículo 33. Y cuando llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa, les preguntó: ¿de qué ustedes estaban discutiendo? ¿Qué era lo que disputabais entre vosotros en el camino? Verso 34. Mas ellos callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿De qué es que ustedes estaban discutiendo ahorita en el camino? ¿Sintieron vergüenza? Jesús está anunciando que va a entregar su vida por el pecado, por muchos, para la salvación de muchos, y ellos están discutiendo con una motivación egoísta. Algunos creen que él estaba en la casa de Pedro. Ahora Jesús se sienta, y el hecho de que Pedro nos diga, o Marcos, tomando como fuente primaria Pedro, nos diga que Jesús se sentó, implica que él es un maestro que tiene algo que enseñar. En la antigüedad, en vez de pararse en un podio como este, los maestros se sentaban y la comunidad escuchaba. Jesús se sienta como maestro y él tiene la autoridad para decir lo que él va a decir. Y no solamente que se siente, él llama a los 12 y les dice: acérquense. Él sabía de lo que estaban discutiendo. Y él tiene una nueva enseñanza que darle a ellos. Ante la pregunta y el silencio, ellos respondieron con aquel silencio lo que ellos estaban planificando en su corazón. Y él se sentó y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de los demás. Jesús es Dios, Él conoce los corazones de ellos, Él conoce lo que ellos estaban hablando. Ahora, hermano, Jesús no está atacando la motivación de ellos querer ser primeros en el reino de los cielos. Es la razón por la cual ellos lo quieren hacer. Es decir, hermanos, que el hecho de que una persona quiera servir a Dios con sus dones, quiera servir con excelencia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: si alguno anhela el obispado, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Es legítimo usted anhelar, querer servir a Dios con sus dones. Ahora, lo que el texto nos está diciendo es que la motivación que ellos tenían era querer ser como los demás, como los no creyentes. ¿Usted recuerda al pueblo de Israel? El problema que tuvo el pueblo de Israel no fue querer tener un rey. Estaba prometido que vendría un rey de la estirpe, del linaje de David. ¿Cuál era el problema con el pueblo de Israel? Que ellos querían un rey como el de las demás naciones. Por eso escogieron ¿a quién? A Saúl. Un hombre que en medio de la multitud, por encima de ahí para arriba, del hombro hacia arriba, él era el más grande de toda la nación de Israel. Usted lo podía decir: mira a Saúl allá, ya yo le vi la cabeza. ¿Y quién era Saúl? No era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo demostró al pasar los años de su reinado. Es decir, hermanos, que el problema, como vemos en el pasaje, Jesús no les reclama diciendo que es una motivación satánica la que ellos tienen. No. Lo que ustedes deben lograrlo conforme a lo establecido en las Escrituras. El problema es la motivación por la cual ustedes quieren hacerlo.
Como dijo un misionero llamado David Brainer, es dulce ser nada y menos que nada para que Cristo sea todo en todos. Ahora, hermanos, esto sí le derritió el cerebro a aquellos apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados al sistema religioso de los fariseos. ¿Cuál era el sistema de los fariseos? Amaban la primera fila, amaban la oratoria. Cuando iban a hacer un ayuno, no hacían un ayuno en privado, hacían un ayuno que se demacraban. Y la gente lo veía y decía, wow, ¿y él está enfermo? ¿Tiene alguna enfermedad catastrófica? No, ese hombre estaba ayunando. Mírale la cara, mira las ojeras. Cuando iba a hacer una oración, buscaba una plaza pública y ahí decollaba en su oratoria. ¿Y qué hacían? Le alababan y ya dice Jesús, ya tuvieron su recompensa. Entonces los apóstoles están pensando que en el reino de los cielos va a ser igual. Jesús le dice, el primero será el servidor de todos. Y no solamente Él lo ha dicho, Él lo ha demostrado y lo va a demostrar dando su vida por los demás. Como dice Proverbios capítulo 11, versículo 2, cuando viene el orgullo sigue la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Santiago 4:6 agrega, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermanos, la humildad no nos sale a nosotros en nuestra naturaleza caída. De hecho, yo recuerdo en el bachillerato había una frase cuando yo estudié que se repetía mucho. Antes muerta, decían las féminas específicamente, antes muerta que sencilla, antes muerta que ser humilde. Ahora, si somos sinceros, hermanos, hay preguntas que revelan en nuestro corazón esta actitud. ¿Qué ocurre cuando no te reconocen lo que tú has hecho? O peor, cuando reconocen el esfuerzo tuyo, le dan la gloria a otra persona. ¿Cuál es tu actitud? Cuando el mundo te dice que tú tienes que tener una autoestima alta, que tú eres el centro del universo, que tú lo vales todo. Aquí está diciendo Jesús, el evangelio debe motivarnos a servir a los demás. El que quiera ser el primero debe ser el siervo. El que quiera ser el más grande entre ustedes tiene que ser su servidor. Ahora no solamente vemos que el evangelio nos lleva a mirar a Cristo, que el evangelio nos lleva a servir a los demás, sino que el pasaje hay un tercer elemento. El evangelio nos da los estándares cristianos, los estándares celestiales para vivir. ¿Cuál es un gran error de muchos? Quieren vivir en el reino de los cielos conforme a los principios terrenales. Quisieran tener lo mejor de este mundo y lo mejor del siglo venidero, pero esto es imposible. ¿Qué hace Jesús? Jesús le ilustra los principios que Él quería enseñarles. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús ilustra los principios del reino. Y es una comparación. Él toma a un niño y dice, el que no recibe el reino de los cielos como este niño. Y la pregunta, ¿qué significa esto? Jesús está redefiniendo los principios bíblicos. ¿Qué significa recibir a Jesús como un niño? Usted sabe, en este contexto que nosotros vivimos, los niños toman la preponderancia. Antes de dar a luz se hace un baby shower, una revelación del sexo del bebé. Se decora el cuarto, foto del primer día, del segundo, del tercer, del cuarto, del primer mes, segundo mes, tercer mes. Pero en la antigüedad no era así. Los niños duraban poco vivos. Había una alta tasa de mortalidad infantil. Y no eran tomados en mucha consideración. De hecho, el texto que el pastor Jacinto leyó, los apóstoles estaban, estos muchachos, cuidado, dejen al maestro. O sea que no eran tomados en cuenta. Pero Jesús dice, deben de tomar el reino de los cielos como un niño. Ahora, imagínense que uno de los padres recién paridos que están aquí, nuestro hermano José Manuel, que tiene un bebecito, Lian, él llegue a su casa y se ponga delante de Lian y le diga, mira,
Hemos gastado demasiado en Pampers, en compota para ti. Hemos hecho una gran inversión económica. Además de todo, tú no te sabes ni siquiera bañar. Hay que cambiarte los pañales. Hay que alimentarte. Y eres tan ingrato que te levantas a cualquier hora de madrugada y nos despiertas a todos. No nos dejas dormir. Por lo tanto, yo he determinado como tu papá que tienes que buscar un trabajo y proveer para pagar tus necesidades. ¿Qué usted cree que le va a responder Liam, que tiene unos cuantos, quizás 6, 5 meses? ¿Qué le va a decir? Gugu gaga, gugu gaga. Y probablemente la esposa de José Manuel, la hermana Vianelli, le va a decir: mi amor, ¿te pasa algo? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús al comparar al creyente como un niño? Un niño está indefenso. Un niño no tiene títulos para impresionar a nadie. No tiene recursos propios. Si usted puede definir a un niño o compararlo con una palabra, esta puede ser indefenso. No tiene la capacidad de autosostenerse. No tiene quizás ideas propias. Depende en su totalidad de aquel que lo cuida. Jesús está diciendo: si tú tienes la humildad para recibir mi verdad, para creerla, para depender de mí, así como lo hace un niño, y tú recibes esta verdad y te aferras a ella y confías en que yo tengo la capacidad para rescatarte, para salvarte, para dirigirte, para guiarte en esta tierra, para sostenerte. Si tú logras confiar de esa manera, entonces tú vas a entrar en el reino de los cielos. Que dicho sea de paso, hermanos, nosotros entendemos que simplemente fue que Jesús nos rescató y que ya no necesitamos a Jesús, pero seguimos necesitando a Jesús para caminar en medio de un mundo en tinieblas. Sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo a sus apóstoles. Un niño no puede ganar nada. Es totalmente débil y debe aprender, porque él está necesitado de todo, carente de todo. Así es aquel que es bienaventurado. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es uno que se ve en bancarrota espiritual y clama a Jesús por misericordia. Los orgullosos son echados a un lado, los religiosos arrogantes, solamente aquellos que pueden decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como dijo aquel ladrón en la cruz clavado al lado de Jesús. Por eso el llamado que hace Cristo es: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, los que están turbados, los que están necesitados, y yo les voy a dar descanso. Ahora, hermanos, aquí hay un principio para cada uno de nosotros en esta mañana. El Evangelio nos llama a morir a nosotros mismos y a servir con nuestros dones a los demás, cuidando de los que están necesitados. Siendo el último, llegamos a ser los primeros, viendo a los demás como superiores a nosotros. La Biblia nos habla en el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta era una iglesia muy amorosa, muy misericordiosa, pero a pesar de esto, habían algunas disputas entre los hermanos. Fundamentalmente se nos narra a dos hermanas, Evodia y Síntique, dos hermanas de la iglesia que aparentemente había un conflicto dentro de ellas que había llegado al oído del apóstol Pablo. Y en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo les recomienda cómo ponerse de acuerdo, cómo vivir el evangelio a la luz de lo que ellas han recibido. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Cuál es el ejemplo que viene a la mente de Pablo? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Pablo les dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si de alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. Versículo 5. Oye lo que dice el apóstol Pablo: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús,
¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, la humillación más grande que Cristo tuvo fue hacerse hombre, hacerse un ser humano con todas las limitaciones que tenemos los seres humanos. Pero su humillación no se quedó ahí. Se hizo siervo. Un ser humano pobre que no tuvo lugar ni siquiera donde nacer, acostado en un comedero de animales, haciéndose obediente, obedeció a sus padres, obedeció las leyes y estuvo dispuesto a obedecer a Dios el Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora hay muchas cruces hechas de oro que le incrustan diamante y que valen muchísimo dinero. Pero fue un madero muriendo desnudo y sus acompañantes 2 delincuentes. Muerte y muerte como un delincuente. Muerte en un madero. Pero eso estuvo bien. ¿Por qué? Porque fue para salvarte a ti y para salvarme a mí. Hermanos, a veces escuchamos que Cristo murió por nuestros pecados. Y lo decimos tan rápido que no reflexionamos lo que eso significa. Por eso el Evangelio debe llevarnos a poner nuestra mirada en Cristo, que dio su vida, su sangre por cada uno de nosotros. Justamente en el día de hoy vamos a remembrar, a recordar, a hacer memoria, un memorial de lo que ocurrió en aquel madero. Pero vemos que el Evangelio, esa obra de Cristo de sacrificio, de hacerse el inferior, el más simple, aquel que delante de los apóstoles se paró y se amarró una toalla y tomó una ponchera y la llenó de agua y comenzó a lavar los polvorientos pies de los apóstoles. Y algunos se dejaron lavar los pies, pero cuando llegó donde Pedro, Pedro dijo: a mí, Y Jesús le dice: Pedro, detente, déjate lavar los pies, porque tú no lo estás entendiendo ahora, pero lo vas a entender después. ¿Y qué ocurrió? Que Pedro le dijo: no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo entonces: pues entonces tú no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Sí, pues ven, entonces báñame entero. Hermanos, ¿y qué era lo que Jesús quería que él entendiera? Y no tenemos el papado, y no tenemos el sumo pontífice en Roma, en sillas de oro y repleto de lujos. Pedro iba a tener preeminencia dentro de los demás apóstoles. Pero vemos un Pedro que dice: yo, obispo entre ustedes, porque él entendió que en el reino de los cielos nosotros subimos bajando. El más grande es aquel que debe ser el sirviente de todos, como Cristo lo hizo. Cristo se humilló, fue obediente hasta una muerte, y una muerte de cruz. En medio de las dificultades que tenía la iglesia de Filipos, Pablo le dice: recuerden el ejemplo de Cristo. En medio de las dificultades que iba a padecer Cristo, él les dice: recuerden el llamado que hace el Evangelio. Mirar a Cristo como la única esperanza para vida eterna. Mirar a Jesucristo como aquel que sirvió por los demás, y nosotros imitar su ejemplo al utilizar los dones que Él nos ha dado para el beneficio de la comunidad. Donde somos un cuerpo cuyos dones, cuyos órganos sirven para nutrir. La iglesia es comparada con un cuerpo que cada órgano contribuye al funcionamiento del cuerpo. Y esto debemos hacerlo por una motivación correcta: que el nombre de Dios sea glorificado. No por los estándares del mundo, no como los fariseos que buscaban ser alabados por los hombres, sino esperando que Cristo sea nuestra recompensa. Querido amigo que no conoces al Señor, hoy es el día de que tú puedas levantar tu mirada a Cristo. Hoy es el día de que tú puedas clamar por misericordia delante de Dios. La sangre de Cristo te puede limpiar de todos tus pecados. Y a ti que eres creyente en esta mañana, el camino a la excelencia, el verdadero camino a la grandeza espiritual, está
poniendo los ojos en Jesús, sirviendo a los demás y al hacerlo, haciéndolo por las motivaciones que glorifiquen a Dios nuestro Padre. Oremos en esta hora. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, porque nuestra naturaleza caída no nos nace el imitar tu ejemplo, el ser humilde, el servir a los demás. Hay egoísmo en nuestros corazones. Hay motivaciones incorrectas. Por eso, Señor, necesitamos de tu ayuda. Como clamó aquel padre cuyo hijo estaba poseído por un demonio: yo creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. En esta hora, Señor, te suplicamos que al iniciar este año, tú nos permitas levantar nuestra mirada a Cristo. Tú nos permitas, oh Señor, vivir cada día para tu gloria, por las motivaciones correctas. Por Jesús te lo pedimos.